Estamos entonces con el doctor Mariano Narodowski. Bienvenido, Mariano. Gracias por invitarme, como siempre. Como siempre. A ver, nuestros docentes de Ciudad de Buenos Aires, que seguramente son los que más conoces, ¿te parece que están bien formados, mal formados? ¿Qué falta? Bueno, en una sociedad en donde el conocimiento va multiplicándose constantemente, nadie puede decir que está bien formado, porque todos necesitamos capacitarnos y mejorar todo el tiempo. Yo tengo una postura bastante minoritaria respecto al resto de mis colegas especialistas en educación. Yo creo que el nivel de formación promedio de los docentes en la Argentina, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, es un nivel aceptable. ¿Aceptable en términos de qué? Aceptable en términos del resto de los países de América Latina, y aceptable en términos del resto de las profesiones, porque a veces es un poco injusto que digan los docentes están mal formados, personas que han sido efecto de esa formación. Entonces es raro que una persona que sea un gran economista o un gran abogado o un gran taxista o un gran colectivero hayan tenido maestros deficientes, no se explica mucho. Entonces a mí me parece que hay que ser muy equilibrados con esto. Hay que mejorar, pero también hay que reconocer los logros como también las dificultades de los docentes que hoy tenemos, porque además no tenemos otros. Los que tenemos son los que están. Y con ellos hay que trabajar. Con ellos hay que trabajar. A los futuros docentes los podemos formar mejor, ojalá que se pueda, pero lo que tenemos es lo que hay. Entonces el tema es ver cómo generamos las mejores reglas de juego en las escuelas, los mejores incentivos, los mejores estímulos, las mejores capacidades, los mejores recursos, para que los docentes trabajen más y mejor. Claro, y seguramente los mejores acompañamientos, porque una vez que termina la formación, bueno, hay que moverse en el campo del sistema y a veces se pierden, a veces las realidades son muy diferentes a las que ellos tuvieron en la propia formación, ¿no? En mi opinión, y esto creo que también en parte divide la discusión, están aquellos que creen que con una buena formación docente se resuelve gran parte del problema de la educación en un país, en este caso en la Argentina. Yo creo que el mejor de los docentes, salvo los héroes, el 10% de héroes, que no necesitan nada porque por eso son héroes, el resto de nosotros necesitamos reglas claras y necesitamos buenos recursos para trabajar, y eso realmente es lo que no hay. Las escuelas suelen ser terminales burocráticas de los ministerios de educación, no hay capacidad de decisión, no hay recursos, y no solamente recursos financieros o recursos edilicios, sino tampoco recursos simbólicos, recursos pedagógicos para llevar adelante. Es muy difícil tomar una decisión, es muy difícil armar equipos docentes en las escuelas públicas. A ver, cuando decís decisión, vos, bueno, tu último libro reciente, El colapso de la educación, vos hacés ahí referencia a que las escuelas tienen que ser unidades de decisión. Contanos qué abarcaría eso, pero además supongo que esto tiene que ver con la confianza o desconfianza hacia los docentes. Básicamente, las escuelas tienen que ser equipos de trabajo. Para ser equipos de trabajo tiene que haber una cabeza, un director que pueda decidir en la conformación de ese equipo y un equipo que trabaje en función de eso. Si todo eso está regulado por normas de 1917, 1958, y no soy arbitrario, son de 1917 y son de 1958, muy rígidas, piramidales, en donde hay que pedir permiso hasta para salir a dar una vuelta a manzana, en donde la posibilidad de innovar no tiene ninguna clase de incentivo, donde el salario docente aumenta solo por antigüedad, como si fuera un mérito. El paso del tiempo fuera un mérito, cuando lo único que premia es la lealtad al puesto de trabajo o al empleador. Ser una unidad de decisión es confiar en los docentes, es confiar también en la responsabilidad por los resultados, que esa es la parte un poco más complicada, es decir, confiar en los docentes, pero eso va a generar un tipo de resultado y en el cual todos tenemos que ser responsables. El salario aumenta según la antigüedad, entre otras cosas, pero ¿vos crees que debería aumentar, como sucede en Estados Unidos, según cómo se evalúa el trabajo del docente? ¿No sería en ese caso contradictorio con trabajar en equipo? Sí, yo estoy en desacuerdo con ese tipo de bonificación. La literatura académica está muy disputada respecto de eso, básicamente por eso, porque no existe el docente individual, eso es muy difícil de medirlo, es muy difícil de medir el impacto individual sobre los aprendizajes.
Entonces yo no estaría de acuerdo, me parece un buen debate, yo no le escapo a ese debate, pero no estaría, en principio no estaría de acuerdo con bonificar por productividad, pero sí por otras cuestiones, por ejemplo por innovación, eso sí se puede medir, por compromiso social, por compromiso pedagógico, por la posibilidad de trabajar en red con otras escuelas, por cuando los docentes más antiguos forman docentes, como se dice ahora, noveles o recién egresados. Hay muchos mecanismos que hay en muchos lugares del mundo que complementan la antigüedad. No digo que la antigüedad hay que sacarla, pero no puede ser el 100% del aumento salarial. Vos estás enumerando cuestiones que podrían mejorar el rendimiento de los docentes, digamos, y seguramente, bueno, tener impactos positivos al interior del sistema. Más claras. Y una cosa que señalabas también en el libro es el tema de postítulos, maestrías, especializaciones, o sea, todas estas acciones contribuirían a... Yo creo que la capacitación también tiene que estar bonificada, como sucede en muchísimos otros trabajos. Sucede en un banco, sucede en la administración pública central, sucede en muchas empresas, sector público, sector privado, que cuando alguien consigue un título superior que está vinculado a la actividad que uno hace, se lo reconoce monetariamente porque se está premiando, porque eso se supone que aporta valor al trabajo. Entonces me parece que también tiene que haber un incentivo con respecto a eso. Bueno, estamos enumerando algunas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo se mejora el rendimiento de los docentes al interior del sistema. Digamos, esta es una posibilidad, otra es la que se está planteando en este momento en relación a la formación de los docentes para que sea universitaria. Bueno, habría que ver qué otras acciones son posibles. Vamos a escuchar, te invito, al doctor Diego Marías, que es legislador por Cambiemos, y refiere justamente al posible cierre de los 29 institutos y la creación de la UNICABA. Yo no hablaría del cierre de los 29 institutos. Creo que el Poder Ejecutivo tampoco lo ha hecho, más allá de algunos trascendidos y versiones que han circulado. De lo que sí estamos hablando, y de lo que yo quisiera hablar, es de la transformación de la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. De que esos 29 profesorados puedan justamente encarar un proceso de transformación, de una mejora continua. Creo que la ministra habla de un rediseño institucional, o sea, pensar la formación docente para los años que vienen. Hoy estamos pensando en los estudiantes del año 2020, del año 2030, y entendemos, o entiende el Ministerio, que realmente los docentes que crecen de cara a esos futuros estudiantes tienen que tener nuevas herramientas, tienen que tener mejores herramientas, porque el mundo cambia y cambia vertiginosamente, y la educación debe acompañar esos cambios. Los estudiantes del futuro nos van a demandar, ya de hecho lo hacen, nuevas estrategias, nuevas formas de encarar el trabajo, la vida laboral, y la realidad es que la educación tiene que estar a la altura de esos requerimientos, y los formadores, los docentes, tienen que tener esas herramientas para poder justamente formar y para poder enseñarles a los estudiantes del futuro que van a vivir en un mundo que no conocemos, donde hay trabajos que todavía no existen y que se van a inventar. Y como toda reforma, como todo cambio estructural, preferimos que se haga con los docentes y no a pesar de los docentes. Con lo cual esta propuesta de ley, este proyecto de ley es una invitación que es dinámica, que está vigente, para que los docentes y todos los interesados del sistema educativo aporten, enriquezcan la propuesta que hoy está acá debatiéndose en la legislatura y podamos conseguir o podamos concebir el mejor proyecto posible para todos. Sí tiene sentido discutir, y por qué sí la UNICABA, es que el modelo universitario, la matriz universitaria, supone un esquema mucho más dinámico, mucho más interesante y enriquecedor a la hora de encarar justamente una carrera de formación docente. La posibilidad de hablar de una universidad que tenga escuelas, que tenga departamentos, que se aboque a la investigación aplicada, ¿no? Que tenga un buen esquema de extensión universitaria y que tenga docentes y alumnos en un diálogo permanente, sin perjuicio de la rama o de la especialización que hayan elegido. Y esto de suponer una formación docente de carácter transversal, con un sistema intercomunicado y coordinado,
me parece que como estructura la universidad es una muy buena estructura en sí misma, que permite justamente diseñar o rediseñar un nuevo formato de educación para la formación docente. Habrá que ver si esto sucede en la realidad. Ahora, lo que estamos proponiendo es, bueno, avancemos en este sentido. La universidad no va a resolver el problema de la formación docente por sí misma, pero es una propuesta interesante, novedosa, fundacional, que por lo menos nos permite abrirnos hacia el nuevo camino, entendiendo que las cosas no están bien, que deben mejorar, y como todo sistema, bueno, es perfectible. La universidad no viene a cancelar, no viene a anular lo existente, viene a enriquecerlo, viene a complementarlo, y en ese sentido creemos que no hay que cerrarse a la idea de una universidad, justamente porque no estamos eliminando lo actual o diciendo lo actual no sirve. Estamos diciendo que la universidad puede mejorar lo que ya existe, y la universidad es una estructura ideal, es una estructura permeable, es una estructura dinámica que creo que a partir de cómo se organice y cómo funcione, puede ser un intento muy interesante, muy novedoso, que puede empezar a torcer el destino y la historia actual. A ver, la universidad en sí misma vendría a resolver, hay buenas universidades y no tanto. ¿Cuál sería la diferencia entre un nivel terciario y qué podría aportar un nivel universitario? Déjame poner un poco de contexto. Antes no le voy a escapar a la pregunta, pero un poco de contexto me parece importante. Como yo planteo en mi libro El colapso de la educación, hay evidencia de que el sistema educativo de la Argentina está colapsado desde el punto de vista político. No estoy diciendo que la gente esté colapsada, que los maestros estén colapsados, los alumnos, sino el sistema de decisiones políticas está empantanado y esto no avanza desde hace muchísimos años. A mí me parece que en ese contexto hay algunas provincias que están intentando salir de ese colapso. Creo que Mendoza, creo que Córdoba, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires. Eso no quiere decir que a mí me guste lo que estén haciendo. De hecho, tengo mis críticas a los planteos que se hacen con la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Formación Docente, pero yo lo pondría en ese contexto. En el contexto de que, claro, después de tantos años, 15 o más, de parálisis en la política educativa, evidentemente cuesta arrancar, y cuando se arranca, tal vez no se arranca de la mejor manera. Y efectivamente, uno de los problemas que se plantean en este arranque es que la diferencia entre universidad e institutos terciarios en la Argentina, evidentemente hasta ahora no se ha demostrado como una diferencia clara, en el sentido de decir la universidad es mejor o los institutos terciarios, formación docente, no universitarios son mejores. Primero porque no hay evidencia, segundo porque hay un porcentaje muy alto de graduados en nuestras instituciones que vienen de las universidades. Y tercero porque el problema es un problema general del sistema educativo, o sea, son los mismos problemas que tiene la secundaria replicados en los terciarios en la universidad. No es que la universidad o los terciarios o la formación docente tienen problemas únicos que no están en el resto del sistema educativo. Entonces, evidentemente ahí hay un problema técnico, en el sentido de que no es ajustado plantear que la universidad por sí misma o por su propia estructura va a resolver problemas que los institutos de formación docente o que las universidades que existen hasta ahora no han resuelto. Jason Beach decía, creo que en la propia legislatura, el director del doctorado en educación de la Universidad de San Andrés, que hay que pensar en cambios integrales, o sea, en este momento se está hablando de pasar la formación docente de nivel terciario a la universidad como una propuesta, una iniciativa aislada de, a lo mejor, analizar todos los aspectos que hacen activo. ¿Vos coincidís? En parte. Creo que el diagnóstico es correcto para un sistema educativo no colapsado. En un sistema educativo colapsado como que hay que empezar por algún lado, incluso, aunque en este caso yo tenga mis serios reparos a cómo se lo está haciendo, pero yo saludo que algunas gestiones de distintos partidos políticos, distintas provincias, incluso con iniciativas que yo no comparto, pero que están intentándolo. Me parece que la cuestión de la integralidad la vería de la siguiente manera. En el mundo hay distintas experiencias de formación docente, en universidades, institutos de formación docente, etcétera, en la Argentina también,
Yo siempre tomo la máxima de un amigo mío que es muy libertino y que dice, todo está bien si está bien hecho. Entonces yo creo que hay que sumar y articular. Y una última cosa muy breve. El legislador hablaba de la posibilidad de que los docentes enriquezcan esta propuesta. ¿Pensás que tiene que haber en este proceso participación de estudiantes, docentes, especialistas? Por supuesto, pero me parece que la institucionalidad de la legislatura también es respetable. Me parece que hay dos institucionalidades en juego. Las de las comunidades educativas, que representan el interés de ese colectivo al cual yo en parte pertenecí porque soy graduado de Mariano Acosta, y la institucionalidad de la legislatura, donde hay personas a las que nosotros elegimos para debatir estas cuestiones. La inteligencia está en cómo se articula eso, ninguna elimina a la otra, y las dos son valiosas en sí mismas. Es muy difícil articularlo en un país tan faccioso como el nuestro, pero evidentemente eso hay que hacerlo, es decir, no se puede plantear que lo que importa es lo que dicen los institutos terciarios y que los legisladores no importan, porque eso es antidemocrático, y tampoco es conveniente ni justo dejar de respetar lo que las instituciones están planteando. Me parece que hay que buscar una instancia superadora, que es muy difícil, pero ese es el camino correcto. Bueno, gracias, Mariano. Nosotros en el próximo bloque vamos al encuentro de Diego Meiriño, subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de nuestra ciudad. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Abriendo surcos. Bueno, escuchamos al doctor Diego Marías, escuchamos a Axel Rivas, escuchamos a Diego Meiriño, recibimos ahora a Manuel Becerra. ¿Y qué pensás de lo que escuchaste hasta ahora? Bueno, hay una clara diferencia de lectura de lo que está pasando con los funcionarios del gobierno de la ciudad. Me parece, hay coincidencia, digamos, con lo que planteaba Rivas, con algunas cosas que planteaba Mariano, respecto de que se ha generado un conflicto muy agudo cuando era necesario justamente construir consensos, lo cual nos da la pauta como trabajadores, digamos, del sistema formador de la Ciudad de Buenos Aires, de que hay una enorme dosis de improvisación en todo esto, de parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad, de parte de la ministra, de parte de Larreta mismo. En relación al proyecto presentado. En relación al proyecto presentado. Los docentes, justamente, a los docentes nos evalúan, en la formación docente, aparte nosotros evaluamos la capacidad de planificar y de diagramar lo que se va a hacer, con mucho cuidado, porque estamos entrando en un aula. Y una de las primeras cosas que nos pasó cuando se presentó el proyecto el 22 de noviembre fue que esto se mandó directamente a la legislatura y nosotros vimos ahí la enorme improvisación que había en eso, porque no había ninguna consulta. No es que se giró a los institutos, se giró a especialistas y se armaron mesas de trabajo previamente. Bueno, me parece justamente que, dada la respuesta que hubo, que efectivamente fue de una enorme presencia en la calle de los institutos, alumnos, docentes, rectores, especialistas, parecería que se está abriendo una pequeña puerta de diálogo. El tema es, bueno, a quiénes se va a convocar, sobre qué se va a poder hablar. Es que el diálogo que cita, digamos, Meiriño y que han citado Acuña y Larreta, que se está produciendo, en realidad no se está produciendo, porque en la legislatura, en la Comisión de Educación de la legislatura, el escenario, lo que sucede ahí es, los legisladores de la oposición habilitan el espacio y presentan argumentos muy, muy contundentes para que los protagonistas de las comunidades educativas, los docentes, las rectoras, los propios estudiantes, sigan presentando argumentos muy contundentes, como por ejemplo que los planes actuales de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires están aprobados en 2014 y 2015, o sea que no tienen cohortes de egresados aún. No se ha diagnosticado qué pasa con esos egresados. Como no se produjo no se produjo ese diagnóstico y salen con un proyecto que dice, bueno, tenemos que cambiar todo, tenemos que armar una universidad, uno habla de improvisación por ese lado. ¿Pensás, Mariano, que el tema entonces pasaba por hacer primero un diagnóstico, identificar los problemas y ver si la solución podía estar dentro de los propios institutos o no?
Yo creo que el problema del proyecto es que, así como está, es un proyecto no factible. Es decir, en las mejores condiciones políticas, es decir, que el oficialismo tenga los votos que aparentemente los tiene. Podría ya haber aprobado de forma express, pero no lo ha hecho, lo cual es un dato importante, ¿no? Y en el caso de que las personas, la gente de los institutos esté de acuerdo y alegremente pasen todos a la Unicaba, cosa que eso sí, probablemente no suceda, pero supongamos que sí, que tendrás todas las condiciones políticas, aún así yo creo que el proyecto no es factible. Si meter 29 instituciones en una, encima en una que no existe, es muy difícil de llevarlo adelante y creo que atenta contra los propios objetivos que plantea el Poder Ejecutivo para llevar adelante este cambio. Entonces, este me parece que es el punto central. Ahora, la propuesta de una universidad con ciertas características innovadoras, novedosas, etcétera, que tampoco está muy claro cómo es, pero pongámosle las mejores características que podamos imaginar, yo creo que es una buena posibilidad, en la medida que no vaya en detrimento de los institutos de formación docente. Ahora, los institutos de formación docente tienen... Vos decís que podría convivir, o sea, en este momento hay, por ejemplo, en la ciudad hay 29 institutos de formación docente. También está la UNIPE, la Universidad Pedagógica. También está la UBA, también está la UCA, claro, también está la Universidad de 3 de Febrero. Donde se podrían hacer seguramente alguna maestría o... Ya existen convenios. Ya existen convenios. ¿Podría ser suficiente esto? Depende de la estrategia que se tenga. A mí en principio me parece que si hay algo novedoso, realmente interesante, que se agregue, a mí me parece que está bien. Lo que yo plantearía es un reaseguramiento de la equidad y de la calidad, tanto en la universidad que se vaya a crear como en los institutos que ya existen. Y eso, la verdad que no existe. Ni para los institutos que existen, ni para una universidad. Es decir, se dice, por ejemplo, que los actuales institutos no están preparando para el mundo que se viene, que todos dicen que va a ser muy distinto, etcétera, etcétera. Tengo mis dudas, pero bueno, se dice eso. La verdad no hay evidencia de si eso es así o no. Y tal vez no lo sea. Ahí es donde faltaría el diagnóstico también. Faltaría un procedimiento de reaseguramiento de los procesos de equidad y los procesos de calidad en general en el sistema, pero sobre todo en la formación docente. Eso no existe, me parece que tendría que existir, tanto en los institutos de formación docente existentes, como eventualmente si se crea una nueva universidad también tendría que estar sometido a los mismos mecanismos. En los institutos de formación docente están los alumnos y ahí vamos a escucharlos. De cerrarse los institutos de los profesorados, yo me opongo porque, básicamente por dos razones. Por un lado, los puestos de trabajo que se perderían en ese cierre, y por otro lado, lo inconsulto que fue esta medida. Primero fue la propuesta y después se quiso abrir el diálogo en la legislatura y demás, cuando el proceso es inverso. Primero son las propuestas y las discusiones con los actores educativos y después la propuesta final. Creo que esto apunta al ajuste y a la reducción en lo que implica la educación pública, por un lado. Por el otro lado, considero que esto es una manera que tiene este gobierno de pensar en la política pública de manera no consultiva con la comunidad educativa, lo cual hace que el día de hoy no tengamos mucha información tampoco y estemos a la espera de respuestas. Yo como estudiante del profesorado me opongo al cierre de los institutos porque son instituciones que están inmersas en la comunidad barrial y son parte del sistema educativo. Como estudiante del Normal 7 me opongo al cierre de los institutos de formación docente porque implica un vaciamiento de la educación pública, porque atenta contra el estatuto docente, entendiendo que el estatuto docente es quien regula nuestro trabajo, es el papel impreso que regula las condiciones laborales que tenemos las y los maestros que habitamos las escuelas, porque atenta contra los órganos de cogobierno que nos dan autonomía. Otro punto por el que me opongo es la pérdida de trabajo que se daría en caso de que esta universidad se lleve a cabo, porque no se garantizan los puestos de trabajo del personal docente y el personal no docente, entendiendo los maestros y maestras que están enfrente de las aulas, como los bibliotecarios y como todos los actores y actrices que componen las comunidades educativas actualmente. De cerrarse los institutos de formación docente, yo no estaría de acuerdo, sería una medida que iría en el sentido del recorte de lo que es el sistema de educación pública y eso nunca ha traído consecuencias favorables para la comunidad educativa
ni para alumnos, ni para trabajadores de la educación, ni para las familias, lógicamente, a lo largo de la historia. Todo lo que redunde en menos oferta educativa para los estudiantes del profesorado, en menos calidad de los procesos de formación docente y en menos diversidad de enfoques educativos disponibles, es perjudicial para el sistema educativo nacional. Bueno, algunos hicieron referencia a que esto implica un ajuste, un recorte. ¿Coincidís en qué aspectos quedaría esto demostrado? Estoy de acuerdo en esa lectura porque, por ejemplo, para empezar, los docentes de los institutos, estamos bajo el Estatuto del Docente, que, como ha dicho Mariano antes, es perfectible, digamos, es para pensar, digamos, por supuesto, pero en el marco actual en el cual se reduce el marco laboral moderno, si se quiere, clásico del fordismo, en este marco necesitamos agarrarnos con uñas y dientes de ese estatuto. La universidad nos llevaría a clausurar el estatuto para los que trabajamos en los institutos y abrir un escenario de negociación de un nuevo convenio en el marco de la universidad, digamos, con lo cual nos olvidamos de los derechos laborales que tenemos y un conflicto adicional que se le agregaría es de las condiciones laborales. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar lo siguiente, aunque me vaya un poco por ahí de tema, que es el diagnóstico inicial que tenían los funcionarios era que faltaban docentes, era que no los preparaban para el futuro, como ya han dicho, y ninguna de las declaraciones que ellos han tenido, y en ninguna parte del proyecto se dice por qué la universidad y no los profesorados puede solucionar esos problemas. La falta de docentes, además de que en ese diagnóstico de todos los problemas que hoy tiene la educación en la Ciudad de Buenos Aires, hay una confesión de parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad de que en los últimos 10 años que han gobernado no han hecho mucho, digamos. Entonces eso también funciona como un boomerang en ese sentido. Entonces, ¿ustedes qué han hecho? Y finalmente, sobre esta cuestión de que no se ha aprobado en la legislatura, a pesar de que tienen los 34 votos, justamente, como dice Rivas, como dijo también Meiriño, hay un escenario de conflicto muy fuerte y hay un reclamo muy claro que es el retiro del proyecto. ¿Por qué otra razón, si no es por politiquería espuria, el gobierno de la ciudad se mantiene en esa posición en vez de abrir el juego y efectivamente hacer mesas de trabajo sin la espada de Damocles del proyecto ahí? ¿Y por qué pensás, Mariano? No, en principio me parece algún comentario lo que dijo recién Manuel, lo que decían los estudiantes antes. Yo entiendo que hay un problema o una amenaza, y probablemente es cierta, respecto de los puestos de trabajo y los derechos laborales, etcétera. Yo tomo eso, tomo también el tema de la participación. Yo creo que tendería a estar de acuerdo con eso. Ahora, no estamos discutiendo si estamos formando bien o no a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad abrió una discusión sobre eso, la abrió mal, la abrió pésimamente mal, pero abrió una discusión. Entonces el punto es cómo hacemos, entre todos los que estamos de buena fe interesados en esto, a realmente tomar ese hilo y ver cómo hacemos para mejorar. Me parece... Entiendo la crítica que hacen los institutos respecto de lo que sucede en la legislatura, etcétera. Me parece completamente cierto, pero yo lo planteé antes. Los legisladores no son cualquiera, son las personas que nosotros elegimos para estar ahí. Hay una mayoría parlamentaria, que hasta ahora no ha sido una mayoría automática, lo cual me parece muy bien, porque eso vulneraría un principio republicano. Hay que ver cómo se congenian las partes, pero no es sencillamente que la legislatura no tenga nada para decir. Bueno, pero la Ley de Educación Sexual Integral o la Ley de Educación Nacional se debatieron con distintos sectores casi un año. Entonces me parece que esto que faltó le quita, como decía, creo que era Axel Rivas, legitimidad, y que esto es lo que hay que poder recuperar. A mí me parece que uno de los problemas que tiene, sobre todo, no tanto la educación sexual integral, que está bien, sino la ley de educación nacional, como la ley de 180 días de clase, grandes leyes consensuadas, es que el resultado de ese consenso ha sido que no haya ningún conflicto. Y a mí me parece que para avanzar no está mal que haya conflictos. El problema es delimitarlos y resolverlos democráticamente, atendiendo a todos los actores. Ahora, una ley como la del 2006, que sale
con un consenso absoluto en este país, es claramente lo que pasó, una ley que después no tiene ningún efecto en la práctica. Lo retomamos en el próximo bloque. Consenso, pues hasta por ahí hubo incluso la ley de educación nacional, hubo aspectos planteados por los propios sindicatos que no se tomaron en cuenta, pero se abrió el juego. Volvemos enseguida y redondeamos nuestro tema de hoy. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros